¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. Después de una jornada electoral en Coahuila y Estado de México, por supuesto que esta mesa tiene que tocar el tema sobre lo sucedido este 4 de junio. El pasado domingo, el día de ayer, justo hubo elecciones en estos estados y vamos a platicar sobre los resultados de la jornada electoral. También, por supuesto, le invitamos a que nos acompañe en esta hora porque tenemos que hablar sobre la Alianza Va por México, el futuro y la conformación de estos partidos de oposición de miras al 2024. Y por supuesto, este rumbo al 2024 ya está puesto sobre la mesa, toda la mesa, o hace falta algunas piezas todavía para comprender qué está pasando o qué va a pasar el 2024. Y para eso le doy la bienvenida a Charo Bareño, que está con nosotros esta noche. ¿Cómo estás, ¿Qué Charo? tal? Buenas noches, Trini. Es un gusto estar con mis compañeros y mi compañera. Sí. Y también a nuestro auditorio. Gracias. Un gusto tenerte. Sí, Iván Arrazola. Hola, Trini. Buenas noches. Buenas noches a todos. Un placer estar aquí. ¿Cómo estás, Lucía Almaraz? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Siempre un placer estar en esta mesa. Gabriel Torres. Buenas noches, Trini. Buenas noches al auditorio y buenas noches a estos compañeras y compañeros de esta mesa del día de hoy. Y permítanme comenzar con las mujeres. Lucía, ¿cómo viste la jornada? Pues una jornada que la verdad no tenía sorpresas, ¿no? Sabíamos cuál iba a ser la tendencia, ¿no? El resultado. Comentaba que con sus complejidades, como cualquier proceso electoral, tendríamos que aspirar ya a estar hablando de procesos sumamente limpios. Eso nos falta mucho, ¿no? Porque todavía hubo irregularidades, todavía existieron denuncias, hubo detenciones en casos de delitos electorales, ¿no? Y algunas otras denuncias de compra de votos, etcétera, ¿no? Pero ninguna sorpresa. Me parece que entonces, desde enero que hablábamos de qué tan importante era la elección para el Estado de México y para Coahuila, decíamos que era un calibrar, ¿no? Para los partidos políticos, en especial para Morena, se habla de un acuerdo, ¿no? Que pudo haber existido para ceder Coahuila y quedarse con el Estado de México, porque si en algo pusimos atención en esta ocasión fue justo en el Estado de México, por varios factores, ¿no? Uno tiene que ver con la cuestión poblacional, ¿no? Es el estado con mayor población, coincide con Jalisco con 125 municipios, su cercanía, por ejemplo, con la Ciudad de México, el bastión de 95 años del PRI, ¿no? Que por primera vez hay una alternancia, y por supuesto se vuelve histórica por el tema de las mujeres, ¿no? Dos mujeres contendientes que independientemente del tema de partidos, me parece que un espacio más para las mujeres le viene muy bien. Si no mal recuerdo, 9 gobernadoras. 10 con esta. Y con ella 10, ¿no? Entonces me parece que sí es una elección sumamente histórica, insisto, con sus complejidades que seguramente vamos a desmenuzar en la mesa. Sí, sin duda. Charo. Pues para mí, en cuanto a la elección, fue, como dice Lucy, o sea, no fue una sorpresa, ya se veía venir. La maestra Delfina es la segunda ocasión que compite, o sea, no hubo cambio en la candidatura de Morena. Sin embargo, el sepultar, porque así fueron todas las cabezas de los medios principales, de los periódicos, televisoras y medios electrónicos, sepultar al PRI en un estado emblemático para un grupo como el denominado Atlacomulco, nace, así como dicen, el grupo Texcoco, con grupos expriistas, pero que ahora están ligados y vinculados a Morena. El hecho de que, pues, como dices también, Lucy, estábamos todos esperando el resultado de la elección, sobre todo por cómo se va a definir la Alianza Va por México, Movimiento Ciudadano, cómo juega para el 2024. Sobre todo hubo ahora declaraciones de la Alianza Va por México con la voz de Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, donde critica a Movimiento Ciudadano. Ellos dicen que ya están armando pues las mesas para buscar una candidatura a la presidencia, sea mujer o sea hombre. Sin embargo, bueno, es una elección que tiene sus pros y sus contras. Lo de una mujer al frente, que ya son 10 gobernadoras, sin embargo, pues cada vez más el país se está pintando de morena en todos los estados. Sí, estoy de acuerdo y coincido en que pudo haber un acuerdo.
Coahuila por Estado de México. Sin embargo, también yo tengo en este caso, y lo hemos platicado en programas anteriores, es uno de los gobernadores el que va a salir, que fue muy apoyado por el presidente de la República desde antes de la pandemia, desde el inicio de su gobierno, y yo creo que eso también le generó sus bonos, ¿no? Para no así cuando ganó él. Sin embargo, en esta segunda ocasión que compite la maestra Delfina, pues sí se vio el resultado, y yo creo que pues ahí está. Y aquí el tema también es muy importante, ¿no? La participación ciudadana, un 50% más en Coahuila que en Estado de México. Y que es menor, y que a es una... la elección pasada. En el Pero Estado de México. es buena, ¿no? Y sobre todo tratándose de que no se compagina con una votación presidencial, una elección presidencial. Sí, Iván. exactamente. Normalmente en el Estado de México la participación no es tan alta. En esta ocasión participa un 49% del electorado. Y bueno, no sé si coincida con mis compañeras en el hecho de hablar de que hubo un acuerdo. Si nosotros analizamos el resultado de la elección, por ejemplo, hoy Marco Cortés dice, bueno, las encuestas decían al inicio que había 25 puntos de diferencia y perdimos por 8. Previo a la elección, en promedio las encuestas le daban hasta 13 puntos de ventaja a Morena respecto a Alejandra del Moral, va por el Estado de México. Eso de alguna forma pues le da cierta esperanza a la oposición de decir, bueno, al menos fuimos competitivos, no perdimos por esos 10 puntos de diferencia. Pero cuando nos ponemos a revisar, a analizar el porqué de este resultado, pues uno, por ejemplo, se puede preguntar hasta dónde realmente operó el gobernador Alfredo del Mazo en esta elección, que hay voces que lo acusan de que el gobernador dentro no del intervino. Revolucionario, ¿verdad? Dentro del Dentro Revolucionario del Institucional lo Partido están Revolucionario. acusando. Cosas tan extrañas como que se cierran las casillas, salen a respaldar a Alejandra del Moral, tanto Alito Moreno como el propio Marco Cortés, y dicen ganamos la elección, y ya posteriormente cuando la candidata sale y tiene que reconocer su derrota, pues habían desaparecido mágicamente, ¿no? Entonces, lo vamos a analizar, pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó en el Estado de México? Yo tengo una hipótesis. Alfredo del Mazo fue un gobernador sumamente gris, fue un gobernador sumamente silencioso que no pudo o no supo cómo operar con esta maquinaria, y eso de alguna forma también se reflejó en su candidata Alejandra del Moral, contrario a lo que ha sido el grupo Atlacomulco, que si algo lo caracteriza es el oficio político. Aquí vimos una ausencia de liderazgos total, y eso me parece que en parte explica la derrota en el Estado de México. Contrario a lo que ocurre en Coahuila, donde vemos a un candidato respaldado por los liderazgos, sobre todo locales, y que no solamente gana, le da una paliza al candidato de Morena, ¿no? Que al final ahí hay cosas muy extrañas, declinan a su favor tanto el PT como el Partido Verde, y la lección, dicen, es, si hubiéramos sido unidos, habríamos ganado. Eso es una mentira. En realidad, si Morena, el PT y el Verde juntan sus votos, habrían alcanzado 40%. El candidato del PRI traía cerca del 57%. Entonces, no había manera en que pudieran ganar esa elección. Me parece que el tema de los liderazgos es algo que se tiene que analizar con mayor detalle, porque eso me parece que marcó el resultado de las dos elecciones. Hablas de liderazgo, pero también podría ser la situación en la que se encuentra, por ejemplo, específicamente Estado de México, y regreso, ¿no? Con altos niveles de violencia, ¿no? Por ejemplo, resalta mucho la violencia contra las mujeres, 11 alertas de violencia por género hacia las mujeres, y el primero en feminicidios. Este 2023 va a la cabeza en feminicidios antes de Veracruz y Nuevo León. ¿No es eso también un factor por el cual la gente decide ya no tener lo mismo como en la administración pública, Gabriel? Mira, yo quisiera más explicar, bueno, es muy difícil explicar a toro pasado un suceso como una elección. Todos tendríamos argumentos. Y es difícil poder determinar en realidad qué cosa pudo haber pesado más. Pero siguiendo la línea de reflexión que haces, yo quisiera ahí basar mi participación. Por ejemplo, dicen que se negoció el Estado de México por Coahuila. Oye, pues
ese negociante había que correrlo del PRI. O sea, tú cambiar un estado con 17 millones de habitantes por otro que no llega a 1 millón, ¿no? De electores, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué tipo de negociación es esa? El estado con el primer lugar en el PIB contra el estado que aporta, que está en el 15º lugar de aportación del PIB, pues es como, necesitarías haber negociado unas 5 Coahuilas y sigue siendo desventajoso el trato. Entonces, yo quisiera pensar que todavía en el PRI hay gente que más o menos le entiende y que no fue una negociación, porque hicieron una negociación, hicieron la peor de su vida en los 94 años que tenían gobernando el Estado de México. Perdieron nada menos que la casa del grupo Atlacomulco. Pero ¿por qué la perdieron? Yo te voy a dar otros datos que no se ha hablado mucho de este tema. A ver, según datos del Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, en el Estado de México viven 8.3 millones en condiciones de pobreza y el 48.9% de la población vive en condiciones de marginación. Incluso 1.4 millones de personas se encuentran en pobreza extrema. El Estado de México es, fíjate lo que voy a decir, el Estado, de acuerdo con Coneval, la entidad federativa donde viven más pobres de manera nominal de las 32 entidades que conforman la Federación Mexicana. Y además, en el Estado de México, ese que gobernó 94 años el PRI, que es la casa del grupo Atlacomulco, bueno, pues ahí están los 7 municipios que se encuentran entre los más violentos del país. Toluca, Cuautitlán, Izcalli, Ecatepec, Chimalhuacán, Tlanepantla, Netzahualcóyotl, Atlizapán de Zaragoza. Y también se encuentran los 5 municipios de los 15 municipios con más pobres del país, 5 son del Estado de México: Ecatepec, Netzahualcóyotl, Toluca, Chimalhuacán y Naucalpan. Esos 5 municipios pertenecen al Estado de México, están entre los 15 más pobres del país. Entonces, oye, ¿habría razones para que el electorado quisiera un cambio después de 94 años consecutivos de un partido que los tenía como el lugar número 1 de la pobreza y la marginación y la exclusión en el país? Se lo preguntas a las compañeras y compañeros. Bueno, pues es que yo me parece que no habría manera de sostener, por más buena candidata, porque yo creo que el PRI sacó una buena candidata. Sí. O sea, Alejandra me parecía que es una mujer de hecho, tuvo bien más formada, más votos con buenas que redes Mazo, sociales, ¿no? Que le fue bien. Del Mazo tuvo 33, ella supera los 40. Pero yo creo que era muy difícil. Ahora, si vemos el estadístico, Delfina se había quedado a 3 puntos porcentuales en la elección pasada. O sea, en realidad se había quedado a nada de ganar. Y la coalición del PRI le aportó nada, me refiero, los votos que el PAN arrimó a la candidatura de Alejandra fueron muy pocos. El PRD, pues nada, perdieron hasta el registro, hicieron el ridiculazo total. Entonces fue una elección del PRI contra tres partidos que sí aportaron votos. Y además del partido del presidente, que se había quedado a 3 puntos porcentuales en la anterior elección. Yo creo que más bien lo que era inevitable ya era la alternancia en un estado que iba a cumplir un siglo gobernado por un partido. Pues eso no es normal. Yo creo que lo que pasó es la normalidad. Habrá quien no le guste que Morena gobierne más estados, pero lo que pasó es la normalidad democrática. O sea, y tenía 94 años, otros 6, era un siglo gobernando el estado más poblado del país. O sea, pues, y además con el mayor número de pobres y los mayores indicadores de marginación y pobreza, como por qué tenían que haber ganado. A ver, quienes argumentan que sí pudiera haber habido algún intercambio, de repente se pone uno a pensar qué deja o qué deudas deja el actual gobernador o todo el sistema, ¿no?, de Estado de México, que pudiera ser opciones a Lucy. Sí, bueno, teóricamente en esta negociación, lo que yo digo es que en política nos podemos esperar todo, ¿no? Pues es justo eso, ¿no? Política. Y de perder los 2 estados a solo perder uno, pues resultaba medianamente atractivo, a pesar de las condiciones que ya estableció Gabriel, que tiene Coahuila, que no se compara nada con el Estado de México, ¿no? Pero era sumamente importante para Morena, para el presidente de la República, ganar el Estado de México. Fíjate, a pesar de que, hablando de los perfiles, pues si comparábamos los perfiles entre Delfina y Alejandra,
a pesar de que ambas tienen, por ejemplo, un tema de posgrados, maestrías, pues definitivamente en el tema del discurso, en el tema de dirigirse hacia la población, pues Alejandra se llevaba por mucho a Delfina. Y además hay que recordar que Delfina traía un tema importante de corrupción, ¿no? Que ahora en este momento, en el tema de votación, pues simple y sencillamente no importó. Frente a Alejandra, que obviamente representaba todo lo del pasado, ¿no? Un PRI que ya está... 94 años de abuso. No, Ajá, y que ya está agonizando, además. Pero que además en un medio internacional sale una investigación sobre, sobre 5,000 millones de pesos desviados cuando ella era la vicepresidenta, no sé si ese es el cargo exactamente, del Revolucionario Institucional en el Estado de México, y que involucra, por supuesto, a la actual administración. A días de que fuera la elección. Y aparentemente tampoco se importó, porque el porcentaje, digamos, por el que se llevó la elección Morena, tampoco es que, digamos, a pesar de que había una estructura a nivel federal, como también lo había a nivel estatal, ¿no? En el sentido de que el gobernador, aunque se dice que no apoyaba del todo la candidatura de Alejandra, pues finalmente ahí había una estructura importante, ¿no? Entonces, frente a un Morena que gobierna, es lo que, a eso voy, ¿no? O sea, a pesar de toda la infraestructura que podría haber traído a nivel federal y de todo el apoyo que traía Delfina, ¿no? O sea, la verdad es que un 8.33%, pues no es el que esperaríamos a un 20%. Todas las encuestas hablaban de 2 dígitos. El Financiero habló de 15 puntos de diferencia. Y no fue así. Reforma de 13. Entonces, si el gobernador no hubiera apoyado, pues ese margen hubiera sido mayor todavía. Yo creo que no hay elementos tácitos que demuestren eso. Yo creo que hicieron su mejor esfuerzo en un estado donde la alternancia era lo previsible. ¿Era obligada ya, Iván? Sí, era lo previsible, ¿no? Pero, sin embargo, todos estos elementos que tú comentaste, sobre todo lo de la violencia, feminicidios, desapariciones, o sea, te pega mucho. Yo sí insisto en que sí tuvo algo que ver la cuestión política, el manejo político, la operación política, para poder... A lo mejor tú dices, ok, Coahuila con Estado de México no, pero todo el mundo estaba esperando, y sobre todo Morena y el presidente de la República, lograr el triunfo en el Estado de México, sobre todo porque eso te refleja y te da una percepción en la población a nivel general de que la presidencia de la República, bueno, para el 2024 el Estado de México es también en materia de votación. Para cerrar, Iván. Me parece que esta idea del pacto, si alguien termina beneficiando al final es a Morena. El hecho de que MC decide no participar en el proceso electoral, muchos de esos votos fueron a parar a Delfina Gómez, además de estos ataques sistemáticos de MC contra el PRI previo a la elección, que también siembran muchas dudas de, pues en realidad, ¿de qué lado estamos? ¿De qué lado están, no? Entonces, me parece que hubo varios ingredientes ahí que pudieron todavía hacer una elección mucho más cerrada, pero al final de cuentas no sucedió. Pues, ¿qué va a hacer la Alianza Va por México precisamente para el 2024 y justo para administrar el Estado de México? Porque viendo los porcentajes de votación, habrá una gran presencia de este grupo gobernando. De una u otra forma tendrán que interactuar. Vámonos a la pausa y regresamos con eso y más. Bueno, ya estamos de regreso en esta edición de Periodismo en Plural. Respecto a las elecciones en Coahuila y Estado de México este domingo de junio que acaba de pasar. Y bueno, hablemos justo de cuál es el futuro de la Alianza Va por México, pero también observando desde la participación de quienes tendrán que compartir el gobierno en Estado de México principalmente. ¿Podrán definir hacia dónde va el camino, cómo van a trabajar, etcétera? ¿Es Estado de México el que los va a reunir y los va a empujar al 2024, Iván? Bueno, ¿O lo vamos a tener que separar ya, dejar de hablar de Estado de México para el 2024? El Estado de México es el laboratorio, pero tiene condiciones muy particulares porque en esta ocasión únicamente se eligió gobernador. El siguiente año se van a elegir tanto diputados locales como presidentes municipales. Entonces, digamos que es solamente una parte lo que se está definiendo, pero pues digamos que hay una parte importante de la elección que también se va a decidir el siguiente año junto con la elección federal.
Pero la pregunta que haces, lo que nos debe de llevar a pensar es si esta alianza en realidad pues tiene futuro, ¿no? Si de alguna forma que el PRI y el PAN puedan continuar juntos camino a la elección presidencial del 2024, pues tiene alguna lógica. Ya lo comentaban aquí, los negativos que trae el PRI y que eso también incidió de manera directa en el caso del Estado de México para decir ya no más PRI, pero entonces aquí se abre un dilema para el PAN. ¿Tendrá caso, tendrá sentido seguir trabajando en una alianza hacia el futuro, hacia la elección presidencial? Pues es algo que, digamos, de alguna forma queda en el aire, porque esta brecha que se cierra en los últimos días, lo que nos diría es que de alguna forma hay esperanza de que puedan tener cierto éxito hacia el 2024. Ya de hecho, por ejemplo, hoy definieron una fecha como el 26 de junio para que ya comiencen a trabajar sobre las reglas para elegir candidato dentro de la Alianza Va por México. Estamos hablando, por ejemplo, de que Morena, pues ellos ya para agosto planean tener un candidato o candidata a la presidencia de la República. Que Marcelo Ebrard dio la fecha de mañana para dar una propuesta para la elección, ¿no? Para la elección Claro. interna. Que se esperaran, porque se esperaba que el día de hoy Pero Morena ¿ya viste dijera cómo va a ser las reglas de del Marcelo juego. Ebrard? Pero la- ¿cuál era? Perdón, el fondo. Color naranjita. Ah, no me digas, pero fue una coincidencia, ¿no? Pues puede ser. No, Coincidencias Sí, en sí. política es extraño. bueno, no sé. La alianza, bueno, no sé si iba Sí, yo o adelante, no. Charo, ahí. Perdón. La Alianza Va por México, pues las declaraciones de Marco Cortés junto con con Zambrano y con Alito Moreno, de que sí pues recién la derrota, de que sí van a seguir con la alianza, que van a construir una candidatura presidencial, ya sea mujer o hombre, te habla de también una desesperación. A mi modo de ver, ¿no? Porque a nivel nacional el PAN sí tiene un electorado que le es fiel, un electorado que todavía Continúa en segundo cree. lugar como partido, Sí, el segundo partido más importante del país. Y tienen esos bonos que pudieras manejar, ¿no? Sin embargo, el estar echando culpas. Marco Cortés comenzó a echar culpas de que si hubiera habido esto, porque no tuvimos una elección de alcaldías y diputaciones, sino si hubiéramos ganado. Él dice que le gana con un candidato, una candidata a Marcelo Ebrard, a Sheinbaum y a Ricardo Monreal, a Dan Augusto. Eso te habla también de que la Alianza Va por México tiene que trabajar demasiado para lograr primeramente fortalecerse desde adentro, porque traen unos enconos muy fuertes dentro de sus respectivos partidos y sobre todo hacia la población. Hacia la población no han hecho empatía en muchas cosas y para esto necesitan un candidato o una candidata fuerte y que le haga fuerte a Morena. Morena ya estaban... Mario Delgado había dicho que en noviembre tenían al candidato o a la candidata, luego la adelantó para septiembre. Ellos ya en los agosto, próximos como meses, dijiste, agosto, septiembre, van a tener estaremos una conociendo. candidata o un candidato a la presidencia de la República. A lo mejor todo esto va a empezar calentando el terreno y a lo mejor la Alianza Va por México se vuelva a lo mejor más ágil y vea la urgencia, ¿no? Y empezar a Pero poner con las candidatas o mismas candidatas, ¿no? Ay, Candidatos. Mira, Gabriel. yo creo que lo que sí se definió en la elección del Estado de México es que si hay una alianza, el candidato no puede ser del PRI por la derrota. ¿Por qué? A ver, en 2016 el PRI gobernaba 20 estados, al final del periodo de Enrique Peña Ahora es Nieto. al revés, ¿no? Ahorita Morena gobierna 22 estados. Se ha presentado 20 veces a elecciones locales y ha perdido 18. En alianza la mayoría, ¿eh? En alianza la mayoría. O sea, donde el PRI encabeza con candidato. Entonces yo creo que sería un error a la luz de la estadística. O sea, de 20 has perdido 18, ¿crees que tienes posibilidades de ganar? Pero ya está el acuerdo de que la candidata la pone el Partido de Acción Yo Nacional. creo que no. Ahora, si va por el Partido de Ya lo Acción había Nacional, dicho. segundo más Ya lo votado, habían dicho. habría que ver. Porque, por ejemplo, en Coahuila, el PRI pudo haber ganado solo sin ir en alianza. Los solos votos que recibió el candidato del PRI, sin la coalición con el PAN y con el PRD, que prácticamente ahí no le sumaron nada, le daban para haber ganado.
Yo creo que la alianza tiene que hacer muy bien las cuentas de lo que está haciendo. Aquí decían hace rato al final del sexenio, del segmento anterior, ¿a qué juega MC? Pues a lo suyo, como todos los partidos, pues a lo suyo. Ellos están viendo que es más rentable. Ahora, necesariamente tienen que ir todos los partidos a una coalición y si no son traidores, no. Especialmente cuando hay algunos en la coalición que en vez de sumarle le restan. El PRD, por ejemplo, está perdiendo el registro en 2 de los estados, ¿no? Tú dices, ¿y habría que llevar bien al PRD en una alianza? Pues no sé si le suma más negativos que positivos. Yo creo que el PRI también debe entrar en un proceso de reflexión en donde claramente el PRI no podría disputar encabezar la alianza. Ahora, ¿la alianza se va a pintar de qué partido? Pues yo creo que la cabeza, en un sistema presidencial como el nuestro, quien sea el candidato o la candidata, que no descarto que sea mujer, de la alianza, pues va a reflejar también mucho del contenido programático de lo que podría ser el nuevo gobierno. Si el PAN encabeza, digamos, o lleva la candidatura a la presidencia, que es un cargo indivisible según la Constitución, el Poder Ejecutivo recae en una sola persona, no puede repartir el gabinete. Ellos pueden tener un arreglo, pero formalmente no pueden ir a línea a decir, le voy a dar tantas secretarías si gano o no. Eso es responsabilidad única, decisión única de quien sea presidente de México, hombre o mujer. Entonces, al ser ese cargo indivisible, el rostro, el color de la alianza lo define la persona que va a encabezarlo. Es decir, si proviene de las filas del PAN, si a lo mejor lo sacan de entre la sociedad civil sin un perfil militante político, partidista, porque pues yo también no veo muchos cuadros ahí adentro, o si finalmente acuden a una persona del propio partido, por ejemplo en el PAN, parece ser que Marco está muy interesado en lo de Santiago y muy terco con lo de Santiago Krill, que además ha tenido participaciones electorales bastante malas, o sea, con malos resultados, hombre. Si salen con una cosa de esas, pues habría que ir pronosticando ya un resultado. En síntesis, yo creo que le falta un tiempo a la alianza, va a depender mucho de que Morena procese muy bien la sucesión. Recuerden que en la época del PRI hegemónico, el PRI perdía en los estados donde se fracturaba de cara a la sucesión. Si Morena se fracturara de cara a la sucesión y hoy 1 o 2 de los aspirantes no, digamos, aceptaran las reglas del partido y este método tan efímero que es una encuesta para definir lo que es el legítimo derecho de todos a competir, pues si el presidente no tiene la fuerza, que yo creo que sí la tiene, pero si no, por algo, no tuviera la fuerza para lograr que los que hoy aspiran a la candidatura se disciplinen en torno a una decisión que dice que va a ser por una encuesta, pues podría haber una fractura que llevó al Frente Democrático Nacional y al primer fraude en 1988 con lo que se dijo la llamada caída del sistema, pues una fractura al interior del PRI, ¿no? Esa fractura se pudiera ver, por ejemplo, en lo que ya se está comentando, ¿no? Este resentimiento que tiene Marcelo Ebrard por no ser justo el preferido del presidente Andrés Manuel López Obrador después de que él dejó precisamente su caminar hacia la presidencia de la República para cederle el paso a Andrés Manuel López Obrador. ¿Será que lo que estamos viendo ahí con este color naranja que tú mencionas, etcétera, esta posibilidad de que Morena no soporte la presión justo del 2024, haya rompimientos y veamos justo este desvanecimiento de la fuerza de Morena, Iván? Me parece que allí, como lo menciona Gabriel, el presidente tiene mucha fuerza y la encuesta la han sabido procesar de manera adecuada. La principal petición de Marcelo Ebrard es que haya piso parejo, y para él el piso parejo es que las personas que van a contender por la presidencia renuncien a sus cargos públicos y, en segundo lugar, que haya debates para poder contrastar estas propuestas. Claudia Sheinbaum ha dicho, no hay necesidad de eso, vayamos a la encuesta y el que gane, pues que acate el resultado. Vamos a ver mañana que Marcelo Ebrard va a presentar esta famosa propuesta que a todo el mundo va a dejar contento y que van a poder llevar un proceso interno en paz. Funciona, pero me parece también que en ese sentido la alianza tiene varias cosas que hacer todavía y una de ellas, pues por ejemplo, es el proceso interno. Marco Cortés está hablando de pedir firmas, 1 millón de firmas a cada candidato. Está complicando más las cosas y los de su ahí podría quedar, ¿no? La intentona de la alianza. Alito le puede conseguir hasta 10 millones de firmas, nomás la mitad falsas o más. Claro, en una irregularidad. Y
Y sabes qué? Que ya lo hemos dicho aquí, ¿no? O sea, independientemente del tema de la alianza y de la coalición que puedan hacer los partidos, a ver, hoy no hay oposición, ¿sí? Lo que vemos son partidos desesperados, ¿no? Por tratar de encontrar algunos esquemas que les permitan visibilizarse, eso por un lado. Y por el otro también hay que decir que frente a esto que ya comentabas, ¿no? O sea, un PRD pues muerto, ¿no? En donde pierde el tema del registro, que coincido totalmente con que hoy el análisis tendría que ser ¿cuántos votos me abonaron en este proceso por partido, ¿no? Y que a partir de ahí se tomen las decisiones que se tengan que tomar en la alianza. Y pues también yo veo, hoy podemos decir que lo que nos lleva a la lógica es que pudiera ser una candidatura del PAN, pero eso tampoco es seguro, ¿no? En tema de política hoy es esto, pero mañana deciden otra cosa totalmente diferente. Sin embargo, la lógica nos indica que no tendría que ser del PRI, ¿no? Y a ver, un poco retomando lo que decía Gabriel, ¿no? Desde que Alito es dirigente del PRI, ha perdido 9 y que estados. Se perpetúa, ¿no? En el cargo. Ajá, ¿no? Y entonces, pues eso también es un indicador importante para la alianza, ¿no? Es decir, hoy el PRI no está debidamente posicionado, sigue vivo, por supuesto, pero de cuántos estados solamente tiene 2. Cuando dicen que la oposición no está fuerte y que vemos que obtuvo más de 40% de la votación en el Estado de México, que conservó Coahuila por arreglo o no, pero la votación le da el triunfo a la alianza. ¿Por qué seguimos pensando en que no hay oposición? Por eso digo, ¿cómo se construye la oposición de aquí al 2024? ¿No le alcanzan estos 2 eventos que al perdedor le fue bien, vamos diciéndolo entre comillas, pero por es que un no alto había porcentaje otras opciones, de votación? Trini, no había otras opciones, entonces ver, la ciudadanía se va por una u otra. Estados y 8 años después gobierna solo 2, Durango. Claro, Coahuila, es una pues eso una no puede, población. no puede ser el vaso de agua medio lleno. Ahora bien, la alianza demostró su ineficacia en Coahuila porque no le sumó gran cosa. En realidad ahí nomás ganó el PRI. O sea, la participación del PAN fue marginal, testimonial. Y el PRD nada, nulo. perdió hasta el registro, ¿no? Y en el Estado de México también perdió hasta el registro. Entonces la pregunta es, ¿alianza con quién? ¿No? ¿Alianza con quién? Y yo creo que ahí es donde MC está jugando a ser, y lo es ya, la manzana de la discordia. ¿Por qué? Porque gobiernan 2 estados importantes. Jalisco es el tercer padrón a nivel nacional. El centro occidente del país, Trini, es el único espacio donde Morena no ha logrado penetrar del todo. Es decir, Guanajuato y Jalisco son 2 estados muy importantes, mucho más importantes que Coahuila, donde no han logrado penetrar. Pero son elecciones próximas. Entonces, yo pienso que parte de los cálculos que tienen que hacer con alianzas es quién trae activos, quién suma, positivos y no negativos, ¿no? Porque si hacer una revoltura y darle al presidente el discurso que necesita para descalificar a todos, hablando de algunos nombres en específico, pues es justamente, yo creo, lo que luego hace que pierdan el debate cara a las elecciones. Por otro lado, pues el tema de Morena, otra vez, yo creo que a Morena le puede solo ganar, en este momento yo creo que solamente le puede ganar Morena. Es decir, una fractura interna, que esta condición de partido hegemónico ya gobernando 22 entidades federativas los lleven a un clima de soberbia tal que no puedan procesar internamente correctamente sus diferencias y se llegara a una decisión. Eso le pasó a los aviones del PRI varias veces y siempre que en un estado hubo fractura, perdían. Y la caída del sistema del 88 no tuvo que ver con otra cosa que con la formación de los que hoy se dice en la izquierda del país. ¿Dónde estaba Andrés Manuel? En el PRI. ¿Dónde estaba Cuauhtémoc Cárdenas? En el PRI. ¿Dónde estaba Porfirio Muñoz Ledo? En el PRI. Esa fractura del 88 sigue pasándole factura al PRI. El PRI es fundamental en una alianza. Su voto duro se calcula en alrededor del 12%. Ese 12% es fundamental para ganar la elección. Uno de los activos, o más bien pasivos, con los que podría terminar el PRI es Alejandro Moreno, ¿no? Si él dejara en algún momento la presidencia del partido, no tiene la menor intención de hacerlo, pero eso de alguna forma le daría más credibilidad. ¿Cuál es el dilema del PAN? Que en este momento sus principales apuestas son o Santiago Krill
o Lili Telles, que pues ahí se están peleando un poco entre la nueva generación, la vieja, y la realidad es de que no son en este momento candidatos competitivos, ¿no? Hacia Ahora, de atractivos. ¿y no creen que, por ejemplo, Alfredo del Mazo, en caso de que llegue a aceptar ser cónsul, estar como cónsul, ¿no? Embajada en otro país, y que se vea que no va a haber estos procedimientos en contra de estos 5,000 millones de pesos, ¿no? Que se pusieron ya en una investigación periodística, y que no haya ningún procedimiento, ¿no? En contra de... Que no le han tocado ni con el pétalo de una rosa a Peña Nieto. ¿No creen que eso... ahí su enclave. ¿No creen que eso también lleve al entendimiento de la población de que hay estos arreglos y que también le cobren a Morena lo propio? Lo veo complicado, ¿eh? Sí. La gente no la entiende. Es una discusión de columnistas. Exacto, del círculo Un rojo. círculo rojo, de un 3% de la pero población. no de la población. Y El grueso de la población trae sí, otras eso que se dice en la dinámicas, mañanera. ¿no? Se olvidó Enrique Peña Nieto, se olvidó el Grupo Atlacomulco, se olvidó... O, por ejemplo, en el análisis del voto, también en estas elecciones, el gran porcentaje de quienes votaron fueron personas adultas mayores. Entonces tiene que ver con un tema también del programa social que están recibiendo. Y de la baja participación. Y de la baja participación de la juventud. Hoy la juventud no está realmente interesada en el tema de la política. Porque además no les dan opciones a las juventudes, ¿no? O sea, sí te dice también que ni siquiera está generando entusiasmo la elección. Menos del 50% participó. No hay bueno, forma, pero habrá que esperar a la elección presidencial. Yo siento que sí va a generar una diferencia. Siempre hay más. Sí, no llegas te al puede generar la 60% de diferencia en un incremento. Sin embargo, volvemos a hablar de lo mismo. Los partidos no le han llegado, no han sabido aterrizar un mensaje hacia la población Pero joven. otro factor importante en las presidenciales son concurrentes. Y entonces sí el ánimo es diferente. Sí, porque se juegan muchas porque cosas. se juegan, exacto, varios cargos públicos. Vamos a cruzar 6 boletas. Así es. Exactamente, Vamos a ver a diputaciones, candidatos en todas las redes sociales, algunos TikTok, estados todo gobernadores, haciendo algunos ridículos Siendo muy también. humildes. Bien, pues vámonos a la pausa y ya regresamos. Y haciendo el ridículo. Bueno, ya estamos de regreso en esta edición de Periodismo en Plural y hay un nuevo mapa político en México, ¿no? Y se empieza a conformar nuevas formas de ver justo la participación de los partidos y vemos estos colores magenta, estos poquitos azules, estos poquitos naranjas, etcétera. Solo amarillo. Solo amarillo no, ¿no? Ya no hay. Ya no hay. El tema es cómo se ve el 2024, Lucy, con todo esto que vimos ahora. Decía que sí, Estado de México sí fue una especie de laboratorio, pero bueno, ante la falta de claridad de la oposición, la falta de fortaleza, el peligro dentro de Morena de que pudiera haber ahí una ruptura. ¿Cómo ves el rumbo al 2024? Pues lo primero que hay que decir es que justo el presidente de la República había dicho que solamente estaba esperando estas elecciones para, digamos, ya arrancar con el tema de la elección 2024. Entonces, pues no hay término que no se cumpla, ¿no? Ya están echadas las cartas. Y hoy salió muy contento, ¿no? Incluso cantando. ¿Es su maestra? Cantando, y muy feliz, ¿no? Por el tema del Estado de México. Entonces, en ese sentido, yo creo que Morena va por más, definitivamente. O sea, no se va a conformar con estos 22 estados. Va a echar a andar toda la maquinaria. Y era lo que decíamos un poco, ¿no? Entonces, en este caso, a la oposición, pues sí le queda un reto importante, ¿no? Primero, saber qué es lo que quiere, qué objetivo tiene, hacer un análisis profundo de esta elección, porque lo decíamos, ¿no? Era como el parteaguas en este año para saber cómo iban a quedar en tema de elecciones. Entonces, me parece que va a ser un 2024 que ya está arrancando, ya un poco comentábamos, ¿no? Incluso a nivel de partidos. Alguien decía, a partir de esto arrancó, yo diría que metieron segunda, no arrancó, o sea, metieron segunda o quizás tercera ya, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues van a estar sumamente preocupados los partidos políticos porque no van a querer, Morena no va a querer menos de lo que ya tiene, ¿no? Y los partidos políticos, pues lo mínimo a lo que tendrían que aspirar es a que
que no les pase lo que el PRD, a no perder el registro y con ello un recurso importante. Entonces, pues veamos cómo va el camino, que seguramente va a ser de campo traviesa. ¿Cómo van a ser las reglas del juego, Iván? ¿Cómo prevés? Esos dos escenarios son los fundamentales. En principio, el tema electoral, sí sorprende que el presidente salga y reconozca que en el Estado de México les fue bien, inclusive que hasta en Coahuila perdieron, pero me parece que se viene dando una situación dentro del INE que se ha vuelto una institución muy permisiva al momento de no sancionar o tomar alguna medida respecto al proselitismo que estamos viendo, sobre todo de Morena. No sabemos esto en qué sentido va a afectar, pero evidentemente la equidad de la contienda se puede ver amenazada por todo este proselitismo anticipado que se ha venido haciendo en el país y que me parece que en ese sentido también para las instituciones va a ser todo un reto, ¿no? Tanto para el tribunal como para el INE, determinar hasta dónde, hasta qué punto pueden seguir permitiendo que el presidente diga en las mañaneras ni un voto al conservadurismo, ni un voto a la oposición, y eso cómo podría afectar el resultado de una elección en el futuro, ¿no? Ya lo comentábamos aquí en alguna ocasión, inclusive pensamos en la nulidad del propio proceso electoral presidencial, que me parece que es un tema que va a estar sobre la mesa, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, si estuviéramos en un sistema parlamentario, ya hoy Alito Moreno y Marco Cortés tendrían que haber presentado su renuncia por los malos resultados que entregaron. No es posible que en una elección como el Estado de México, donde eran gobierno, donde tenían toda la maquinaria política para poder vencer a la oposición, se comportaran como un partido de oposición y finalmente todo se vino al traste. Me parece que durante estos meses también tanto Marco Cortés como Alito Moreno van a tratar de defender con las uñas este liderazgo, lo poco que les queda, aunque también me parece que va a haber una presión muy importante de diferentes sectores para que estos dos señores dejen sus cargos y lleguen nuevas personas a renovar, ¿no?, el proceso en oposición. ¿Y cuáles serán las reglas, insisto, ¿no?, rumbo al 2024? Decías, Gabriel, que hay una participación muy importante ahora de las mujeres, ¿no? Este proceso paritario que se tiene que dar de manera obligada por los partidos políticos, tendrán que dibujar estas candidaturas con rostro de mujer. Bueno, es que en principio eran criterios, pero ya son jurisprudencia. Sí. Y aunque muchos seguimos sin observar o sin querer creer que esto va a llegar, que es una realidad, lo tenemos ya en el Congreso del Estado, pero yo sigo viendo, por ejemplo, que los candidatos de los partidos más importantes, por ejemplo, aquí en Jalisco, tienen puros varones, ¿no? Y que ni siquiera, nomás, cuando menos para ponerlas en el presidio, invitan a poner una mujer y le dan alguna posibilidad de gobernar Jalisco. A ver, pero más allá de eso, que estén pensando que todo va a ser un tema local y que aquí se va a decidir y que ese es un tema de los jaliscienses y para los jaliscienses, está la legislación federal y los criterios. Ahorita hay 10 estados gobernados por mujeres, pero para llegar a paridad tendría que haber al menos 16 entidades federativas gobernadas por una mujer, del partido que sea, gobernadas por una mujer. Bueno, eso no ha pasado. Faltan 6 gobernaturas para que eso pasara. Se juegan 5 más el siguiente año. Bueno, ¿cuántas el tribunal podría asignar para que sean para mujer? O sea, que diga, el derecho a votar es un derecho importante que todos tienen, pero también el derecho de las mujeres a gobernar es un derecho importante. Entra en una coalición de derechos y ellos definan uno en predominancia. Bueno, este siempre ha estado, este nunca ha estado. Ahora vamos a tener que hacer valer este. ¿Y qué tal que nos siglen a Jalisco como mujer. Que tiene que ser mujer la candidata de todos los partidos? No, pues los tendrán que resolver. No civilizadas. El punto es que a un año no se ve. No, me refiero a que el partido político no ha salido juntos. Es un partido político es un escenario, envolviendo, ¿no? Protegiendo el cuerpo de una mujer como candidata. Es un escenario probable. Y luego imagínate que el presidente impulsa a la jefa de gobierno del Distrito Federal, a una mujer, pues también, al menos por eso sí estarías en la historia. Es decir, estaría a punto de colocar en la presidencia a una mujer. La primera mujer en la historia de México podría venir a instancias del liderazgo del presidente López Obrador. Nomás con eso, ahí sí,
ya hizo Lo historia. que sí se prevé es otra vez una pugna dentro del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, del IEPC, donde ante no haber una ley, la que no se aprobó en días pasados, sea el IEPC Para lo quien... local. Estoy hablando de lo local. Pero si el Tribunal Federal sigla el Estado, digamos en un tema federal, pues el Y IEPC ahí no te le queda dicen más a que los- acatar. Pueden Exactamente. impugnar y todo lo que tú quieras. Si no, de lo contrario, el IEPC tendría... Sí, establecer los lineamientos para que la la elección, elección pero sea queda con- justo en lo que tú comentabas, no un tema solo de lineamientos. Claro, por supuesto ya tendría que agarrarse, digamos, de todas estas... Y de un criterio que sí, ellos han definido. criterios, Ellos han exacto. dicho, le tienen que dar prioridad a mujeres en los lugares con mayor población gobernada. Así es. Que es lo que han Bueno, pugnado de los siempre. estados que se van a jugar, Jalisco es el de mayor. Sí. A ver, pero pasa el tiempo y no Aguas, sucede. No vemos Aguas. algo real, O sea, claro. pasa el tiempo Ni y siquiera nadie a puede nivel legislar municipal. sobre eso. ¿Qué? No, Dentro- esa ya no es legislación, es un criterio que van a terminar estableciendo en la sala superior del tribunal. Si el INE hace algunos arreglos y luego eso se va a tribunales, digamos, el INE es el árbitro y el tribunal es el Es juez del que INE, te el va que a al hacer- te final va a dice decir. sí o no. Y si lo define, pero ya los partidos aquí a nivel local sí lo traen en el termómetro, o sea, sí ya lo han hablado, Yo pienso claro. que es un tema que se tiene Sí. que empezar a discutir. No, ¿eh? y se está discutiendo al interior. Me ha tocado al interior de algunos partidos y sobre todo de los grandes aquí, si se pudiera hablar, de que ya están manejando ese tema, ¿eh? Lo están manejando entre la militancia, porque no está descartado de que le diga el tribunal, o sea, va mujer. Oye, pues yo en las Sí, pero corcholatas es- locales he visto puro... Exacto. No, puro eso varón. sí, no se ha Una cosa es que no, lo estén espérame, discutiendo, no se ha ¿no? Y otra visibilizado. cosa Que las es pongan que ya, realmente ya, nos no, digan, que vengan con toda la mira, carga. si Yo es estoy viene diciendo, fulana, espérame, yo estoy diciendo que al interior de la militancia lo están manejando. No estoy diciendo que están visibilizando. No, y la ¿eh? discusión no es contigo, la discusión es al interior, justo en este análisis que tendrían que estar haciendo los No, pero partidos además- políticos, de decir, mira, si tenemos este contexto, va esta persona, mujer, ¿no? Y si no, pues tenemos al que ya hemos visibilizado desde toda la vida. Es decir, sí tendríamos ya que conocer que no Sí, solamente al definitivamente. interior de los partidos, Por ¿no? ejemplo, están metiendo a una senadora del partido que hoy ostenta el poder, pero simplemente sigue ¿El poder siendo qué? como... ¿Cuál poder? Porque pues, hay muchos Pues hay tres poderes. poderes. Bueno, en el gobierno, Porque hay tres pues. poderes. Pero local, federal, Local, a local. nivel local. Estamos viendo a una mujer que están manejando, pero sigue como un club de Toby. O sea, te estamos poniendo aquí nomás para que vean que Pues sí, pero hay. el tema es que siempre nos ponen como el plan B, ¿no? O Sí, sea, el plan A es definitivamente. un varón, ¿no? Y el plan B es por si la autoridad PAN, nos por dice que ejemplo- vas obligada para que seas mujer, entonces ¿Y qué es... trae que Morena va con candidata a la presidencia? ¿Cómo crees que podría jugar Jalisco? Sí. Claro, también con una mujer al frente, es, ¿no? Y Por bueno, ejemplo, PAN y PRI, que son dirigentes mujeres, ya levantaron la mano. Ya dijeron, yo Y eso me quiero, resulta o sea, muy legítimo sí, también, ¿no? O sea, claro, levantar o sea, la mano como mujer, solamente estás ejerciendo tus derechos político-electorales. así es. definitivamente. Pero bueno, también hay que ver teoría y práctica. Tenemos, por ejemplo, el caso de Evelyn Salgado en Guerrero, ¿no? Que por otras razones llega a la gubernatura, pero al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué termina sucediendo? Cuando vemos que muchos de los liderazgos de los partidos están encabezados por hombres, cuando vemos, por ejemplo, que una gobernadora de Morena no es capaz ni siquiera de nombrar un secretario de seguridad, porque la orden desde la federación es, tienes que nombrar un militar, pues de lo que estamos hablando es realmente cuál es el margen de operación de muchas de estas mujeres que están al frente de los estados, ¿no? Entonces, me parece que también tenemos que hacer un análisis mucho más profundo de hasta dónde realmente están pudiendo gobernar y, digamos, la propia dinámica política les está permitiendo ¿Cuál es hacer la esto, parte ¿no? operativa Oye, de la pero, ley, Iván, no? es que son muchos años de exclusión. O sea, también creer que en los primeros 3 años que les dan oportunidad... O que lanza la ley de paridad ya necesariamente esté tengan que ser funcionando de una manera natural. increíblemente superiores para poder demostrar eficiencia. No, pues y cuántos gobernadores hacen totalmente el ridículo y cuántos son firmones y también hacen lo que les dicen. Y sus te ¿Cuántos fijas jefes. en la presos? mujer que está Claro, y gobernando, otros te están estás ¿Cuántos están fijando en la mujer que está legislando. Aquí tenemos un ejemplo. Por primera vez tenemos a 24 mujeres legisladoras y simplemente, y que me disculpen, pero simplemente no se ve
en muchos temas, en materia simplemente de género o de otros temas, no se ve esa fortaleza que pudiera decirse, independientemente del partido que sea. Pero fíjate, Charo, siempre normalmente el tema de mujeres va por dos vías, ¿no? Una es porque tendríamos que demostrar que podemos, ¿no? Y el otro es... El tema de género no solo es exclusivo de las mujeres, también lo tendrían que estar impulsando los hombres, y los hombres son los coordinadores, ¿no? Entonces, acreditarles todo hoy a las diputadas... O sea, que si la agenda de género no avanza, o la agenda de las mujeres es por culpa de la bancada de mujeres que no pudieron, simple y sencillamente sino a las porque mujeres. hay otra fuerza acá que está impidiendo el También progreso. los varones pueden impulsarlo en razón de que hoy ellos son los coordinadores, ¿no? Entonces, lo que dijo Iván es muy cierto, el margen de maniobra, para operar, para legislar, para gobernar, sigue siendo reducido. O sea, pero depende de quién. Sí, también yo creo que eso. Porque, por ejemplo, Susana de la Rosa, ¿tiene un margen reducido? Yo creo que no. No estoy Robles tiene un margen reducido. No, yo creo que no estoy partidizando, no estoy. Habrá unos casos que diciendo. sí y otros casos que no. Sí, o sea, el tema no es generalizar, ¿no? Y decir, ninguna mujer hoy puede operar el cargo político que tiene, Pero te puedo dar un ejemplo. Hace varias legislaturas, en la 59, por ejemplo, eran 5 mujeres de diferentes partidos. Se pusieron de acuerdo, y no por el tema de género, de varios temas, de niñez, de adultos. Sí, hicieron una agenda legislativa. Hicieron una agenda legislativa y se pusieron de acuerdo. Es correcto. Independientemente de los coordinadores. Y ellas sacaban sus temas, negociaban, cabildeaban y todo, que era su trabajo, ¿eh? Y ahora... Y han crecido el número de diputadas. Y hoy tenemos 24 diputadas. No estoy denostando, no estoy discriminando y no estoy diciendo no, tienen que demostrar no. Pero yo creo que esa fortaleza que dan 24 diputadas, no estoy hablando de la cuestión de mujer, estoy hablando de que son 24 diputadas. Pero eso también es un factor. Que de hecho iban a poner como una zancadilla a el avance de las mujeres en la participación política la semana pasada, porque fueron las mismas feministas las que le dijeron tienen que parar. Y ahí fue entre diputadas y regidoras, ¿no? Exacto. Y también ahí lo que comenta Charo tiene que ver con factores patriarcales. Justo eso, que aunque lleguemos al espacio político, no al cargo político, de todas formas hay un tema de sistema patriarcal que nos impide y nos pone estos obstáculos, ¿no? Entonces, insisto, no hay que acreditárselo realmente a que no sea la mujer la que no quiera impulsar una determinada agenda. Es justo eso, los obstáculos a los que nos enfrentamos. Iván. Y abonando precisamente a lo que comenta Lucy, la semana pasada le preguntaban a la jefa de gobierno si López Obrador era machista, ¿no? Entonces dice ella, no, porque... ya hay más mujeres en el gabinete, porque ya hay... La cuarta transformación es feminista, más mujeres gobernadoras. Pareciera que es una especie de favor que le está haciendo el gobierno que las mujeres puedan llegar al poder, ¿no? Entonces me parece que esa es una concepción errónea de que, bueno, somos feministas porque hay más mujeres en el poder, ¿no? No se trata... ¿Ustedes ven el próximo sexenio gobernado por una mujer en Jalisco, Charo? En Jalisco. En Jalisco. Si el tribunal lo determina, sí. Siempre y cuando el tribunal. Yo creo que así va a ser. Sí. O sea, sí, es de manera obligada. Como se sigló en esta vez muchas elecciones locales de municipios. Sí. ¿Por qué no? Bien. La mirada en la nueva gobernadora de Estado de México, ¿será muy crítica porque es mujer? ¿O será muy crítica porque es morena? ¿O simplemente...? Yo digo que por creo que por la capacidad que tenga para gobernar. Yo estoy en contra, porque es mujer y eso, es por la capacidad que tenga para gobernar y que no caiga en hechos irregulares. Y por ser el primer gobierno de alternancia en 94 años. Tienen la obligación de dar resultados. Lo que representa el Estado como tal, el Estado de México. Su experiencia... Pero no tiene mucho tiempo para aprender, porque va a ser un espacio donde vas a tener, van a todo el mundo echar el ojo para el 2024. ¿Sí me explico? Siempre hay una curva de aprendizaje. Va a ser una gran escuela, al menos los primeros meses. Y la curva de aprendizaje va a ser importante para ella. La integración de su equipo. También. La integración de su equipo, que preguntábamos si Alejandra del Moral estará en el equipo. No, eso no va a pasar. ¿No va a pasar que esté en el equipo? ¿No? ¿Quién sabe? Yo tengo mis dudas. A lo mejor. No, pero... salió a reconocer muy a tiempo y todo. Me da la impresión de que ya anda ahí. Con que no la persigan penalmente a Alejandra del Moral puede estar... bueno, puede ser. Claro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, Iván. Gracias. Siempre. No, sí, gracias. Gracias. Gabriel. Buenas noches a usted.